¿Cómo están? Buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a su canal Arctic Retro Collector. Hoy sale nuevo videito después de casi 2 semanas porque andaba de viaje. Y este es el tercer video de mi 5º aniversario como coleccionista de videojuegos y artículos retro. Y comenzamos. Y bueno, esta parte será más explícitamente acerca de videojuegos y cómo yo ingresé a este maravilloso mundo. Explicaré un poco mis inicios, por qué prefiero ciertas consolas más que otras o ciertas franquicias, los artículos más raros y también costosos que tengo, además algunas experiencias y temas interesantes que quiero comentarles. Refrescando un poco los anteriores videos, había dicho que yo primero quería tener todo lo que tenía de niño en mi infancia, o que me hacía recuerdo de cierta forma a mi infancia, pero luego fui escalando. Jamás imaginé que iba a ingresar a este mundo de los videojuegos. Mi intención era solamente al comienzo comprar algunos juguetes, artículos que había tenido en mi infancia o quería tenerlo, digamos. Jamás, pero jamás imaginé, o sea, sí quería, pero jamás imaginé entrar al tema de coleccionismo de videojuegos, porque obviamente sabía lo que implicaba y además el costo que tenía los juegos que yo quería, por ejemplo. Yo tengo más gusto a los artículos retro, 1000 veces si me dan a elegir un Super Nintendo o un PlayStation 5, sin dudarlo me vuelvo a comprar otro Super Nintendo. Y bueno, al comienzo, cuando ya comencé a tener muchos artículos para recordar mi hermosa infancia, yo amo el Super Nintendo más que cualquier otra consola. Y justo le puse interés a la consola mini que salió el 2019. Era un artículo oficial de Nintendo. Además venían 30 juegos cargados. O sea, era la mejor oportunidad de tener algo que yo había tenido cuando era niño. Yo tenía un Super Nintendo que no tenía muchos juegos. Y tenía los juegos comunes, digamos, ¿no? Street Fighter, Mortal Kombat, Superstar Soccer y algunos otros. Pero comprarme la consola original con cartuchos era demasiado dinero, porque tenía que invertir alrededor de $150 solo en la consola, además en cada cartucho como $20 mínimamente. Bueno, los cartuchos obviamente los comunes que son Mario, Street Fighter, Mortal Kombat y eso. Y ahí dije no, prefiero comprarme la Super Nintendo Mini. Ahí tengo 30 juegos cargados, además puedo aumentar muchos otros, y la verdad era una gran idea. Entonces me compré la Super Nintendo Mini, después quise tener la Nintendo Mini, me compré también la Nintendo Mini, me hice cargar juegos, los jugaba. Realmente era maravilloso porque al jugarlos volvía al pasado y veía a mis amigos, nos reuníamos en mi casa, en la casa de mis primos, en la casa de algunos amigos. O sea, era maravilloso, era como volver al pasado y tener otra vez ese momento, o vivirlo ese momento. Es algo realmente súper inexplicable, solo lo puedes sentir, pero realmente es un sentimiento que muy agradable. Entonces, como ya tenía la Nintendo y Super Nintendo Mini, decidí completar la colección de minis, o sea, comprarme poco a poco, digamos, cada mes una. Entonces me compré la Sega, la Mini, la Family Mini, la PlayStation Mini, la Neo Geo Mini, la Super Nintendo y la Nintendo Europea. Y fue así que me compré casi todas las Mini, creo que me faltan algunos. Pero obviamente en un futuro próximo voy a completarlo, digamos, todo lo que salió. Me falta el TurboGrafx y algunos otros. Entonces, sin darme cuenta, ya había ingresado hoy al tema de coleccionismo. Y luego comenzaron a aparecer más cosas. Comenzaron a aparecer las revistas, más juguetes. Y quería tenerlo todo. Obviamente el factor económico me lo impedía, digamos, porque es demasiado dinero que invertía. Bueno, y al principio mi familia, o sea, ¿qué compras tonterías y no sé qué, verdad? Incluso mis amigos, así como se reían, digamos, que está loco ese es basura y no sé qué. Pero bueno, esa basura a mí me hacía feliz. Y yo sé que muchos coleccionistas o muchos que saben del tema saben que lo que yo tengo es oro puro. Y no solo por el factor nostálgico, sino porque son piezas de la historia
que muchos de estos artículos tienen más de 40 años y están muy bien conservados. Además que a medida que pasa el tiempo, obviamente se valoriza mucho más. La verdad que el coleccionismo es una adicción si no lo sabes controlar. Y al comienzo eso me pasó. Porque una vez que tuve todas las consolas mini, ya comencé a buscar más artículos. Y recuerdo que entre mis primeros videojuegos fueron el Game Boy, que le compré a un señor que me vendió un Game Boy con aproximadamente 30 juegos a un precio realmente muy bueno. Y luego fueron apareciendo más y más consolas, entre ellos la Super Nintendo. Vi una oportunidad. Aquí están muchos de los juegos que me había comprado de ese señor. Y bueno, después cuando tuve la Super Nintendo, comencé a recordar los juegos que yo tenía cuando era niño. Entonces comencé a buscarlos y comprarlos. Pero en el camino también me aparecían juegos de Nintendo Wii, de Xbox, de PlayStation. Entonces lo que yo hacía era más o menos ver los precios de venta y compararlos con eBay. Y si veía que algún juego era menos el valor que en eBay, me lo compraba. Entonces fui teniendo más videojuegos y más videojuegos. No sé, recuerdo para llenar justamente ese estante de donde están los juegos de Game Boy. Ahí al comienzo tenía todas las Nintendo Mini que tenía y además tenía algunos juegos, digamos, todo apilados, con muy poco orden. Entonces lo que hice fue mandar a hacer otro mueble. Bueno, pensaba para exhibir mejor mis consolas y videojuegos que ya había comprado. Y en un momento de esos dije, ¿por qué no comprar solo consolas? Solo quiero comprar consolas, ya no más videojuegos. Entonces pensé en comprarme primero a partir del Atari, la Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64, GameCube, etc. Y además, del otro lado la PlayStation, Sega, PlayStation 1, 2, 3, 4. Y así, al principio, fui comprando en orden las consolas. Hoy en día tengo PlayStation 1, 2, 3 y 4. Sinceramente la 5 no tengo, ni quiero tenerlo todavía, tal vez quizá en un futuro próximo, pero no más por tenerlo en mi colección, no es algo que yo quiera jugar. Pero como lo dije, en el camino seguían habiendo o saliendo más videojuegos, y entre ellos los de Super Nintendo. Compré un lote bastante grande de Super Nintendo, de juegos relativamente comunes. Y no sé, de un rato para otro me puse a pensar y dije, esta es para muchos la mejor consola de todos los tiempos. Y ahí me puse a pensar, ¿y por qué no tratar de completar esta colección? Yo sé que esta es la consola más cara de cualquier otra, porque tiene 721 juegos y de los cuales alrededor de 200 juegos valen más de $100. Incluso hay algunos que valen más de $1000, solo cartucho. Estamos hablando de Aero Fighter, estamos hablando de Hagan. Y bueno, comencé a invertir mi dinero, el 90% de mi dinero extra, obviamente, en mi colección de Super Nintendo. Hoy en día creo que tengo solo en el Super Nintendo más de $40,000 invertidos. Pero obviamente a la vez seguía comprando otros videojuegos y otras consolas, otros juguetes, otros artículos. Pero sí, la mayoría de mi dinero invertí en Super Nintendo, porque sus juegos son demasiado caros. Actualmente estoy en el 90% de la consola. Me faltan alrededor de 80 juegos y la mayoría son deportes o que cuestan menos incluso de $60. Pero obviamente no deja de ser dinero, entonces voy comprando poco a poco cada mes de 3, 4 juegos. Y también quiero completar la colección de Nintendo 64 y Amiibos, entonces estoy también en eso. Cada mes comprando un poco de cada uno. Y a la vez también comprando algunas cosas que salen, a buen precio. Creí que este iba a ser el último video, pero realmente me quedé muy corto para decirles todo lo que quiero comentarles, contarles. Así que voy a tener que hacer otro video. Y ya para terminar, comentando algunas experiencias que tuve, anécdotas, cuáles son los juegos más caros que tengo, consolas, etc. Bueno, hasta el próximo video. Mañana sacamos un nuevo videito.